Muy bien, ahora en este video vamos a mostrar cómo debemos realizar una factura en la versión 4.0 de FactuPronto. Muy bien, el primer paso a seguir es aplicar lo que viene siendo el icono de facturar. Una vez que seleccionamos facturar, tenemos este entorno. Si ustedes ven aquí alguna lista de una lista, quiere decir que son algunas facturas que se estuvieron realizando y que pueden utilizarlas como un borrador para poderlas refacturar en dado caso que requieren una nueva factura a partir de una anterior que ya habían hecho. Ahora bien, en este caso tenemos aplicándonos al entorno, tenemos en la parte superior generar factura, tenemos inicio, facturador y tenemos tres pasos que cumplir para poder llevar a cabo una factura. Tenemos el paso número uno que es receptor, el número 2 que es conceptos y el número 3 que dice facturar. Básicamente son tres pasos que vamos a recorrer y el primer paso, que es el primero que vamos a dar, es escoger primeramente el cliente que vamos a trabajar. Entonces en este caso vamos a buscar nuestro cliente y lo vamos tomando de la lista, y una vez que tomamos nuestro cliente en la lista, automáticamente el sistema me manda el paso número 2. Entonces vimos como el primer paso fue elegir el cliente. Claro, si el cliente no ha sido dado de alta, pues hay que darlo de alta. En uno de los videos mostramos cómo dar de alta a un cliente. Muy bien, regresando al paso número 2, el paso 2, ¿a qué se refiere? Tenemos que elegir el concepto. Muy bien, entonces en la parte inferior tenemos agregar concepto. Esta información ya aparece por default de acuerdo a la información del receptor, pero tenemos que agregar el concepto por el cual vamos a hacer nuestra primer factura. Ya sabemos aquí es la cantidad, en la cantidad y el concepto. Aquí en este caso vamos a utilizar lo que viene siendo nuestro concepto, y vamos a tratar de ir viendo ¿cómo se llama? El concepto que vamos a manejar. Muy bien. Es importante que nosotros busquemos ¿cómo se llama? El concepto, en este caso, es servicio de mantenimiento de fabricación y maquinaria. Este es un concepto de los que tenemos por ahí para emitir una primera factura. Es importante que se seleccione el concepto de la lista, ya que de alguna manera es la forma correcta como debemos ligar el concepto de acuerdo a como el SAT nos los pide. Si nosotros tecleamos directamente el concepto sin haber escogido el de la lista, sí se puede hacer, pero el SAT ahí nos va a aparecer que sí, que no tiene concepto. Esto es básicamente una falla que solemos tener, ¿verdad? Claro que también le puedes hacer alguna modificación por si quieres hacerla de acuerdo a tus condiciones, pero primero tienes que elegir de la lista el concepto deseado. Ahora bien, ya cuando tenemos el concepto, podemos elegir el costo, en este caso el precio unitario. Y en este caso, ¿qué más podemos hacer? En ocasiones el sistema está preparado para calcular lo que viene siendo el 16% de IVA. Por ejemplo, eh, aquí estoy anexando un precio unitario de 100 pesos y vemos como aquí en la parte superior se está calculando el 16% del IVA, pero no hay retenciones y nos aparece ya un total de 116 pesos, pero básicamente ya está por default lo que viene siendo el IVA. ¿Por qué es importante? Porque en ocasiones necesitamos retenciones más específicas de acuerdo a la circunstancia. Por ejemplo, muchas de las veces somos personas físicas y necesitamos facturarle a una persona moral, y la persona moral nos pide que se haga la retención en la factura. Entonces, normalmente cuando las personas físicas le emiten una factura a una persona moral, pues tendría que haber retenciones. Entonces, las retenciones son de acuerdo al régimen, de acuerdo a la actividad que se maneja. Por ejemplo, vemos aquí en la parte de esta pantalla como ya está por default el IVA en impuestos. Tenemos impuestos, retenciones, que básicamente estos dos son los que vamos a tomar en cuenta. Y por default ya está el IVA.
incluso aquí viene ya el monto total, ya con el IVA incluido. Pero si queremos agregar una retención porque nos la están pidiendo, tenemos retención 1, retención 2, retención 3, pero básicamente, ¿qué tipo de retención? Recordemos que para términos contables, normalmente la retención del ISR para personas físicas, en el caso de los reciclos, pues son el 1.25, que sería la ISR, retención de ISR del 0.0125, que equivale al 1.25. Ahora bien, si es una retención de IVA, tenemos que el IVA es el 0.10667, equivale al 10.66% de retención del IVA que lo genera con respecto a las empresas morales. Hay una retención especial para transportistas que por ahí nos piden el 0.04, es retención para transporte, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues ya cada quien de acuerdo a la retención necesaria, aquí viene. Si en dado caso no necesito la retención, pues aquí no se pone nada, simplemente se va a poner ninguno. Me regreso a la zona de impuestos y me voy a dar cuenta que tiene el impuesto por default del 16%. Aquí en dado caso cualquier cosa que haya agregado, se le da a guardar y cerrar, si en dado caso hice alguna modificación. Si en caso no agregamos retenciones, por default ya está el 16%, no hay necesidad de entrar en la edición de los impuestos, por lo tanto aquí no hay necesidad de entrar. No agregamos ninguna retención, se quedó con el IVA del 16%. Vamos ahora entonces al siguiente paso, vamos a darle adelante. ¿Qué es lo que pusimos? Solamente el concepto, el precio unitario, y automáticamente salió lo demás. La cantidad es 1, por decirlo así. Ahora ya que hacemos esto, vamos al paso número 3. Vean aquí en la parte superior cómo aparece el paso número 3, donde aparece la información. En este caso tenemos, por ejemplo, en el régimen fiscal del emisor. Esto va a aparecer por default. Aparece método de pago. Si tu pago te lo hacen al día posterior, tienes que ponerlo en pago en parcialidades. O un detalle aquí muy importante, muchas de las veces aquí nos dicen póngame pago en parcialidades y quiero que pongan transferencia. Eso es incongruente, no hay congruencia. ¿Por qué? Porque si es en pago en parcialidades, se supone que no te han depositado el dinero, y aquí se pone solamente cuando ya se acreditó un pago. Si no se ha acreditado un pago, no puedes poner aquí por transferencia, porque el pago todavía no se hace. Entonces, quien te diga que hay que ponerle en parcialidades y ponerle por transferencia electrónica son incongruentes. Incluso el SAT no lo va a permitir. Si yo le quiero cambiar y ponerle transferencia, no te lo va a permitir, va a estar marcando un error. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, que no es error de sistema, sino más que nada son parte de la violación a las reglas o a las normas fiscales que el SAT nos está presentando. Entonces, pago en parcialidades es por definir, y eso ya no es de nosotros, no es del sistema de FactuPronto, sino es más que nada porque hay que tener o que hablen con su contador para que les explique ese tema. Muy bien, entonces tenemos los gastos en general. Aquí sí, pues si es adquisición de mercancías, gastos en general, no hay problema. Ya las condiciones de pago son opcionales, que por lo regular ya cada uno lo va a aplicar de acuerdo a las necesidades, y hay quienes no le ponen nada, pues no pasa nada, ¿sí? Y básicamente aquí, si analizamos en este caso, tenemos que tomar en cuenta la serie de facturación. No es necesario seleccionar nada, y ya tenemos en la parte inferior lo que viene siendo factura. Entonces, no movimos absolutamente nada, como aquí se quedó en pago en parcialidades, pero si en dado caso se hizo el pago de una sola exhibición porque ya se hizo, pues así aquí sí lo tenemos que especificar, y aquí sí puede cambiar al tipo de pago que se hizo, en efectivo o transferencia o por cheque u otro tipo o otra forma de pago. Ahorita por lo pronto se queda en pago en parcialidades. Le damos facturar y dice facturación procesada. Ok, aquí nos marca un error no enviado a mail no válidos. Muy interesante esta falla, pero la factura ya se generó, simplemente no se envió al correo, porque cuando di de alta al cliente quizás no había un correo electrónico asignado, que es lo que decíamos en el video donde dimos de alta al cliente, que es importante que asignemos un correo, porque si no, hermano, lo va a marcar como error. Pero la factura ya se hizo, no quiere decir que marcó error en la factura y no se hizo, no, ya se hizo la factura, simplemente
que no se envió, hay un error en el correo. En todo caso, aquí le pudiéramos poner un correo momentáneamente si queremos que lo volvamos a intentar para enviar el correo, ¿sí? Le podemos dar y en este caso ya procede, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya que hicimos esto, podemos ir al listado de facturas, hacemos clic aquí y listo. Ya tenemos nuestra factura realizada y ya, ahí quedó ya todo lo que necesitamos saber con respecto a la generación de la factura. Muy bien, eso es todo y esperamos que les haya servido.